La dicha de obedecer la palabra. Vivimos en tiempo donde obedecer su palabra es cuestionable, hermanos. En este tiempo obedecer la palabra de Dios es muy cuestionable, y no simplemente para algunos hermanos creyentes, definitivamente es cuestionable para los incrédulos, aquellos que no creen. Pero esto más preocupante porque es cuestionable para algunos hermanos que son creyentes en Cristo. Eso es lo más preocupable. No debería pasar esto, nunca debería ser cuestionable obedecer su palabra para nuestro entorno, para la iglesia misma. Pero lamentablemente hoy ocurre esto, ¿no? Esto ocurre porque no se dan cuenta que son guiados por el mundo. Piensan, hermanos, que estos hermanos que están dentro de la iglesia están haciendo bien, pero en realidad no están haciendo bien, ¿no? Están haciendo conforme ellos entienden. Es por eso que siempre deben estar en las prédicas, deben escuchar las prédicas, deben leer la palabra de Dios, ¿no? No basta con solamente escuchar una prédica de YouTube conforme a su contexto ahí y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Es bueno siempre escuchar la palabra de Dios dentro de la iglesia, ¿no? Y así aprender conforme a nuestro pastor nos guía. Muchos piensan que están obedeciendo su palabra, pero simplemente están siendo guiados por sus deseos que el mundo les ofrece. Eso pasa en la iglesia. Lamentablemente es así. Piensan que están obedeciendo su palabra, pero no es así. Y cuando vemos todo el Salmo 19, y es el más largo, justamente habla esto, de la palabra de Dios, lo que la palabra hace en nuestras vidas, ¿no? Cuando uno es verdaderamente hijo de Dios, sabe que no hay mejor manera de glorificar a Dios que es obedeciendo su palabra. Esta es la mejor manera de dar gracias a Dios, glorificarle a Él, obedeciendo su palabra. Entremos. Vamos al Salmo 119 y vamos a tocar el primer acróstico, que es Aleph, conforme al alfabeto hebreo. Vamos a leer, mis queridos hermanos, ahí donde estás. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estas dos bienaventuranzas, ¿no les parece algo similar a las bienaventuranzas que Cristo nos dijo en el Sermón del Monte? 3. Pues no hace iniquidad los que andan en su camino. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Este es un salmo, este es un libro poético. Y estos primeros 8 hablan respecto a la dicha de tener la palabra de Dios, de obedecer su palabra. Este salmista, vemos en primera instancia lo que nos trata de decir. Dice en primera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La ley o Torah en realidad son los 10 mandamientos y las otras leyes que nosotros vemos dentro de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dice: bienaventurados, dichoso aquel, ¿no? Es dichoso aquel que anda en tu camino, que anda obedeciendo tus leyes. En el versículo 2 vamos a ver, dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Queridos hermanos, tenemos el deber de obedecerla. Tenemos el deber de obedecerla. Voy a leer un poquito acá. Este es un... Ya. Dice así: si la palabra de Dios no fuera más que una ley, con todo tendríamos el deber de obedecerla, porque somos sus criaturas, mis queridos hermanos.
pero como es también un testimonio de su amor, en el que como el Padre, Él da testimonio a su favor hacia sus hijos. Somos doblemente inexcusables si no la abrazamos gozosamente. Bien, mis queridos hermanos, nosotros debemos buscar su palabra. Nosotros debemos escudriñar sus mandamientos. Debemos leer la Biblia. No queda más, mis hermanos. Debemos hacer eso. Otro comentario dice así, a ver, veamos. Ya, aquí está. Dice, con todo el corazón, el salmista no está hablando de una mera adherencia externa de la ley. Él llama a una obediencia que viene de una fe profundamente arraigada en el Señor. Mis queridos hermanos, nosotros no obedecemos porque el pastor así nos ha enseñado. No obedecemos porque un hermano está reclamando. No obedecemos por razones X. Nosotros obedecemos porque esta es su palabra. Nosotros obedecemos porque tenemos al Señor, hemos aceptado al Señor. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y obedecemos en esto. Y dice, los que buscan, nosotros debemos buscar, debemos anhelar constantemente el estar en sus mandamientos, el estar leyendo su palabra. Vamos al 3. Dice, pues no hace iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Saben qué? ¿Qué es la iniquidad? Un hombre inicuo peca con deleite. ¿Sabían? Lamentablemente, hay algunos hermanos que ven la Biblia, agarran algunos versículos y agarran lo que les conviene. Y saben que en un versículo la Biblia dice que no debemos hacer eso y lo hace. Eso es ser inicuo porque peca sabiendo lo que está haciendo, lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice, dale la mejilla al otro hermano, cuando tú no le das la mejilla, eso es pecar. Y lo haces todavía con deleite porque sabes lo que dice la Biblia y aún así no lo haces. Entonces, cuando dice en el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, cuando nosotros andamos en sus mandamientos, cuando nosotros estamos en sus palabras, no hacemos iniquidad, porque estamos andando conforme a sus caminos. Veamos el 4 que dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios nos dio su ley, ¿para qué? Para obedecerla. Cuando dice guardaste, Él nos ha encargado, desde el Antiguo Testamento vemos hasta el final que nosotros debemos guardar toda su palabra. No debemos tratar de añadir o quitar algo, debemos guardarlo en nuestro corazón. En un proverbio dice, si tú buscares, ¿no? Su palabra, así más que la plata, es mucho mejor, mi querido hermano. Y no simplemente buscarlo, sino guardarlo, es decir, que en tu corazón siempre esté su palabra. Vamos a ver a un comentario. Dice de la siguiente manera. A ver, vamos a aquí. Dice, Dios entró en una relación de pacto con Israel libremente por gracia. Y dentro de esa relación, Dios les dio su ley para obedecerla. Él no les estaba pidiendo que ganaran su favor o que pagaran por su redención. Era la manera de obedecer en gratitud para aquellos que estaban en el pacto con Él. Hermanos, Dios nos ha mandado, es un mandato. No es un favor que nosotros le hacemos a Dios para guardar. Oh, sí, Señor. No, es una ordenanza. Y nosotros, así como Israel en ese tiempo por gratitud lo hace, nosotros con cuánta más razón lo debemos hacer, nosotros que somos todavía los gentiles, aquellos que fuimos adoptados, aquellos considerados como injertos. Y al igual que nuestros hermanos, somos considerados también hijos de Dios. Dios nos dio su palabra, mis queridos hermanos, para obedecerla.
Vamos en el versículo 5, dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. El salmista no piensa de sí mismo con un ejemplo de perfecta obediencia. Sin embargo, sabe que es mejor obedecer su palabra, sus mandamientos, para no sentir y no ser avergonzado. Nosotros sabemos, mis queridos hermanos, hay un punto donde constantemente aquellos que estamos en la palabra, aquellos que estamos en su ley, y pasan diferentes situaciones dentro de tu vida, que sabes es porque no has analizado adecuadamente, no has estado constantemente en su palabra, y no simplemente sientes vergüenza tú. Lamentablemente en muchos casos pasas vergüenzas dentro de la familia cristiana. Nosotros debemos obedecer su palabra, primero para estar conscientemente bien. La Biblia dice uno de los frutos del Espíritu Santo, que es tener paz. Y cuando nosotros no seguimos sus estatutos, no seguimos sus caminos, no seguimos sus ordenanzas, no estamos pues en paz. Tenemos vergüenza. Pero Él siempre está constantemente, a diferencia del Antiguo Testamento, al día de hoy está constantemente escuchándonos. Porque tenemos a alguien que ha dado su vida por nosotros. ¿Y quién es esa persona? Es Cristo Jesús. El versículo 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, dice. La adoración y obediencia requieren del conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo tú vas a adorar al Señor? ¿Cómo tú vas a obedecer al Señor si no sabes su palabra? Es necesario que tú debas conocer la palabra del Señor, la Escritura. Empieza a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Empieza a leer los libros históricos. Empieza a leer los libros poéticos. Empieza a leer los profetas mayores, menores. Empieza a leer todo el Nuevo Testamento. Termina de leer todo y vuelve a leerlas y vuelve a leerlas. Nuevamente lo terminas, vuelve a leerlas. Así va a ser nuestra vida. Esta es la vida del creyente. Hasta el día que nos quite el Señor el aliento, debemos volver a leerla. ¿Qué dice el versículo 8 del Salmo 119? Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista, ¿qué pasa? Dice, tus estatutos guardaré. El salmista decide seguir la ley de Dios. Para nosotros, mis queridos hermanos, no hay opción. Nosotros hemos aceptado al Señor. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos aceptado la dádiva del Señor, que es la salvación. Y para nosotros no hay opción a decir no leo su palabra. El Espíritu Santo mismo nos impulsa a buscar de su palabra. Si tú no estás buscando su palabra, créeme que hay un problema en ti. Y empieza a orar porque eso no está bien. Entonces, para nosotros como creyentes, es una ordenanza que realmente debemos escudriñar su palabra. Yo te digo, mi querido hermano, bienaventurados somos cuando andamos en sus caminos, porque guardamos sus mandamientos. Bienaventurado, querido hermano, eres, porque tú le buscas con todo el corazón a través de su palabra. Somos bienaventurados porque tenemos su palabra a nuestro alcance, mi querido hermano. Dichoso de aquel que lee constantemente su palabra. Dichoso de aquel que le busca al Señor. Dichoso de nuestra iglesia, mis queridos hermanos, que tenemos la oportunidad de estar constantemente reunidos para alabar a nuestro Señor, obedeciendo también sus mandamientos. Bienaventurados somos porque tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, mis queridos hermanos. Escuchar su palabra en diferentes ocasiones. Y una de esas ocasiones es el día de hoy día. Otros lo harán el día del sábado, otros lo harán el día domingo. Ayer lo hicimos en el ayuno y oración. Y la hermana empezaba y el pastor empezaba a
predicar su palabra. Qué bendición para nosotros. Y no simplemente escuchar, sino obedecer. El punto de esto es obedecer su palabra. Fácil es saber y no hacer, mi hermano. Lo importante es saber y obedecer. En esa obediencia a su palabra, glorificamos a nuestro Señor. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Con eso, mi querido hermano, termino deseándote que el Señor te bendiga en esta mañana, este día, en tus labores que tú vayas a hacer. Vamos a dar gracias.